en donde me anticipo a qué supuestos escenarios de terror van a venir para yo con escudo protector salir y defenderme. Lo increíble de esos pensamientos pedorrísimos es que difícilmente suceden. Claro, pasamos usando nuestra mente tanto tiempo en cómo evitar las cosas que no quiero, en lugar de cómo construir y hacer visibles en este plano físico Totalmente. lo que sí quiero. ¿Crees que eres quien te dijeron que eres? Ese es nuestro peor miedo, ¿no? Que no nos vayan a querer, a reconocer, a aceptar y que entonces nos expongan en la Plaza Mayor encuerados diciendo mira todo lo mal que hay con Marisa o con Sofía, ¿no? No queremos oro ni plata ni romper la piñata, lo que más queremos es tener la razón. Doving Hits Entertainment. Tu proyecto, nuestra pasión. Bueno, pues ya estamos aquí en Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro y para mí, como siempre les digo, es un placer de verdad compartir, pues ahora sí que la sabiduría de tanta gente que me acompaña en este podcast y pues no me cansaré de decirles que de verdad no saben para mí lo que es encontrarme con gente tan generosa, pues tan aplicada, ¿verdad? Y tan sabia, porque siempre he dicho que cuando se tocan temas, sobre todo que corresponden al ser humano, ayudan de tantas formas, ¿no? Una plática, o sea, nada más este momento, estos 45 minutos o una hora que estaremos con mi siguiente invitada, para mí es como estar en un momento zen, ¿no? Donde digo, wow, qué afortunada soy, porque así me siento, soy tan afortunada que puedo hacer lo que más me gusta, que es aprender y escuchar y además compartirlo, ¿no? Que eso habla de lo que quiere hacer este podcast, ¿no? Quiere ser un podcast generoso con todos, porque la idea es que aprendamos, como así le titulamos a este podcast, a vivir mejor todos los días, ¿no? En este aprendizaje constante que nos llena tanto y que a veces con una sola plática, siempre he dicho, te puede cambiar una manera de pensar, una creencia que traes arraigada, arrastrando y que te causa tanto conflicto. Y con una plática con un especialista dices, ¿y por qué no cambiar de rumbo? ¿Por qué no cambiar de manera de pensar? Entonces, por eso me hace tan feliz estar aquí y tan feliz saber que a ustedes les está gustando, que lo están compartiendo, que están aprendiendo junto conmigo, por supuesto. Y pues bueno, ¿qué les digo? Gracias de verdad, gracias por seguir conmigo. Bueno, hoy vamos a tocar un temazo, es que para mí todos son temazos, eso es el asunto que me lleva a hacer esto, es que a mí todo me parece interesante, todo en la vida, pero más este tipo de temas, ¿no? Esta dificultad que a veces tenemos de aceptarnos como somos, que yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha costado muchísimo, sobre todo ciertos aspectos de quién soy. Y por eso quisimos invitar a Marisa Gallardo, que es una apasionada del comportamiento humano, del funcionamiento de la mente, del poder de las emociones, que es todo, ¿no? De creencias y pensamientos. Tiene una certificación como coach ontológico y pues ha dedicado pues gran parte de su vida a la investigación y al desarrollo de técnicas para la liberación. Fíjense nada más esto tan poderosísimo que voy a decir. La prisión mental. ¡Qué fuerte! Marisa, muchas gracias, preciosa, por estar aquí. Un placer, feliz. Un placer. O sea, ya nos habíamos saludado, ya, pero siempre cuando uno empieza el podcast tiene que ser decente, ¿no? Y educada con sus invitados y su público. No, pero feliz de saludarte las veces que haga falta. Estoy súper contenta de estar contigo. Ay, igualmente, Marisa. Me han hablado cosas hermosísimas de ti. Ay, qué buena onda. Pero sobre todo porque yo también estoy dispuesta a aprender, pero sobre todo a desaprender. Creo que ahí está el detalle. Totalmente, totalmente. Creo que lo que toca hoy en día es, bueno, ya llegamos hasta cierta edad, la que cada quien tenga. Claro. Y llegamos con muchísimas historias, cuentos, creencias, fidelidades familiares, códigos inconscientes que no hemos cuestionado y que hoy sí es tiempo ya de revisar, ¿no? Así como hacemos limpieza de nuestro closet o de nuestro armario, pues también es importante hacer closet del armario mental y emocional, en donde guardamos cosas que por si se lleva, por si regresa, por si lo necesito y en realidad no sirven y solo nos acumulan espacio y nos drenan energía vital, ¿no? Entonces, creo que
desaprender es lo que toca ahora, revisar con qué nos quedamos y qué soltamos. Y creo que eso es parte importante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que hoy vamos a hablar de un tema que, como tú bien dijiste, bueno, es que yo me identifico contigo, todos estos temas me interesan mucho. Sí, sí. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptarnos, no? Claro, pero fíjate, antes de empezar, ahorita que leía esta frase tan poderosa, técnicas para la liberación de la prisión mental. Sí. O sea, ¿por qué nombrarlo como una cosa peyorativa, la mente? No, la mente es un instrumento increíble, maravilloso. Bueno, es lo máximo, siempre y cuando tú dirijas tu mente desde la silla VIP de tu esencia, de tu ser. Pero cuando estamos programados, robotizados, domesticados desde el miedo, desde la preocupación, desde la defensa, desde el querer demostrar, pues no estamos usando nuestra mente como ese instrumento maravilloso de expansión, de co-creación, de cooperación, sino que estamos más bien viendo nuestra mente como una prisión y los barrotes son creencias que te limitan. No te preocupes. Los barrotes son creencias que te limitan, son vivencias que no has superado porque las tienes bajo etiquetas de esto es feo, malo, injusto o triste. Entonces esos barrotes pues te impiden usar tu mente en su máximo potencial, que es increíble, ¿no? Increíble, es una cosa poderosísima. Viendo que tú sabes tanto del tema y me imagino que has estudiado también de neurociencias y de todo lo que sucede con todos estos, como yo les digo, superpoderes mentales que tenemos, que como bien dices, para bien y para mal, ¿no? Porque cuando te clavas por la parte negativa, por la parte obscura de la mente, porque también está esa parte obscura, que a veces como también siento que hay gente que la disfruta, ¿no? Es como disfrutable, es una cosa que se acostumbra a uno a pensar así. Es adictivo, exactamente. Sí, es adictivo. ¿Por qué es adictivo esa parte negativa? Porque nada más hemos estado platicando aquí y lo hicimos creo que con un neurocientífico justamente de esta cantidad de que son 6,000 pensamientos negativos al día. ¿Por qué la mente se va? Y te lo pregunto a ti porque tú vienes con otro estudio distinto al de este neurocientífico, pero ¿por qué nos encanta estar en ese lugar negativo? Que eso tiene que ver también con la aceptación. Bueno, se convierte en una adicción, pero empezamos porque tenemos este cerebro primitivo en donde reaccionamos desde la visceralidad y el propósito de ese ego que tenemos en esta experiencia física es protegernos a través de asustarnos. De manera que nosotros vamos creciendo con esta idea de tengo que ver dónde está el peligro, de qué me tengo que proteger y usamos nuestra mente para viajar al futuro, que implica ansiedad, en donde me anticipo a qué supuestos escenarios de terror van a venir para yo con escudo protector salir y defenderme. Entonces, esto viene de este cerebro de lucha y huida y muchas veces nos quedamos instalados en esa química que genera, ese cóctel químico que genera estar pues con casi delirio de persecución, con prisa interna, con la lengua de fuera, con el microinfarto, con el que te electrocutas, ¿no? Es una cosa de adrenalina, ¿no? Es una cosa totalmente de adrenalina que entre más te acostumbras a vivir así, tú más le estás dando la orden a tu cerebro de que querer controlar te protege. Pero al contrario, querer controlar, pues querer tener la razón te hace perder la razón, ¿no? O sea, te pone en un lugar, qué frase. Totalmente de punto ciego. Sí. Y sin embargo, nosotros con ese cerebro primitivo, crecimos pensando que entre más me anticipo, entre más viajo al futuro, entre más estoy ansioso, más protegido estoy. Y al contrario, o sea, más adictivo estoy a no estar en el presente, a estar visitando una tierra que no existe, a vivir en Isilandia, y si pasa esto, y si pasa lo otro. Isilandia, me encantó. Que es una tierra en donde realmente no hay muchas oportunidades y solo hay pues estos químicos que te hacen sentir muy vivo porque sientes mucho, pero no te das cuenta que esas sensaciones provienen de pensamientos, pues pedorros, diría yo, ¿no? Pedorrísimos, que además, lo increíble de esos pensamientos pedorrísimos es que difícilmente suceden. Claro. ¿No? Entonces, decíamos el otro día también, qué gastadera de energía que estás en la noche. Yo creo que todos nos cachamos de repente que la noche siempre siempre digo que es el momento como oscuro, ¿no? De tu vida, ¿no? De tu día. Te levantas y pues bueno, igual con flojera y todo, pero pues bueno, el sol y todo como que anima y tienes tus cosas que hacer, ya quizá planificadas, unas que están muy bien. Aquí no estamos diciendo que no está mal planificada, hay que tener un orden, pero ya como que la parte interna, ¿no? En tus pensamientos, pues sí, obviamente es absurdo, es un absurdo completo porque no puedes
es muy difícil que sucedan las cosas que te pasan por la cabeza. Claro, pero para ti sí pueden pasar, porque ya lo viviste ya lo visualizaste, y justamente la noche es un gran momento para co-crear. Perdón, Okay. tengo que beber agua. Sí, tómame, por eso pusimos el agüita, mija. O sea, que todos tomamos agua, porque nos hace un calor bárbaro. Bueno, justo la noche, el momento antes de dormir, es un momento fundamental para que tú entres en esa conexión con tu imaginación, pero para que imagines el deseo cumplido de lo que quieres experimentar, no de lo que quieres evitar. Y la cosa es que pasamos usando nuestra mente tanto tiempo en cómo evitar las cosas que no quiero, en lugar de cómo construir y hacer visibles en este plano físico Totalmente. lo que sí quiero. Entonces, cuando vives en una mente que está en lucha y huida constantemente, estás en modo sobrevivencia, y esto se vale, pero creo que ya estamos en un momento de la vida en donde toca evolucionar, y ya sobrevivir ya no es la forma de estar en esta experiencia física, ¿no? Toca vivir. Y para soltar esa sobrevivencia has de estar dispuesto a soltar el control y a aceptar lo que no aceptas, empezando por ti, ¿no? Exacto, por eso quería, Sí. me pareció todo interesante, porque llegamos Claro. a este punto Sí. donde creo que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo, y más trabajo sobre todo cuando ya normalizas que crees que eres quien te dijeron que eres. Exacto. Y que llenamos, siempre digo, ¿no? Nuestro ser interno como nuestro origen, de capas y capas y capas y capas de me dijeron que soy, pero Sí. y además yo siento que soy, pero entonces cuando yo sufrí bullying en la escuela, entonces me volví insegura, entonces soy insegura. Entonces estás lleno de cosas, ¿no? Es como máscaras y máscaras y máscaras y máscaras. Y el día que te decides a quitar poco a poco esas máscaras, dices, caray, hasta te descubres siendo una persona completamente distinta, Sí, ¿no? ¿Por qué nos claro. cuesta tanto trabajo aceptarnos? Bueno, nos cuesta mucho aceptarnos porque primero queremos controlar por esta mente programada que nos ha dicho que si controlo, sobrevivo. Entonces, el querer controlarlo todo nos impide aceptar. Cuando estamos en modo control, estamos en resistencia, estamos en resentimiento, estamos en rencor y, por supuesto, estamos en modo repetición. O sea, voy a repetir todo lo que no me gusta porque mi atención está dirigida a eso. Entonces, para poder moverme a un lugar de aceptación, tengo que ver cuáles son los beneficios de aceptar. Y los beneficios de aceptar son muchísimos. Si no hay aceptación, no hay transformación. Entonces, confundimos aceptar con resignarse, ¿no? Como que es terrible. Sí, es terrible porque la resignación viene de un lugar de poco poder. Totalmente. Viene de un lugar de derrota, viene de un lugar de tengo que soportar, que aguantar, viene de un lugar de... pues de estar enojado con la vida. Hasta cuando das el pésame. Yo Sí. nunca digo pronta resignación, que es como muy común en Claro. México. Yo digo, no, yo te deseo pronta aceptación. Sí, ¿no? Hay que exacto. aceptar la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa? Que venimos a esta experiencia física y cuando tú eres bebé te caes muy bien, al menos no tienes juicios de nací con los pelos parados, Sí. no sé, me parezco a mi abuela no traes como el juicio. Entonces un bebé está en estado puro y si no tiene hambre probablemente se está cayendo muy bien. Pero es hasta que empezamos con que, ay, es que es igualito a mi suegra, ay, es que no sé qué, que empezamos a meter esta información Claro. y el bebé, que se va a convertir en niño, empieza a generar una autoimagen de lo que ha escuchado en el exterior. Como humanos todos queremos pertenecer y para pertenecer vas a hacer lo que escuches en tu clan, ¿no? O sea, en tu entorno más cercano. Entonces, no te vas a cuestionar si eso que te están diciendo está bien, está mal o está regular. Tú con tal de pertenecer y de entrar en este lugar de ser querido, vas a caer mucho en estas creencias de amor condicionado. Te quiero sí, pesas determinados kilos. Te quiero sí, sacas determinadas calificaciones. Te quiero sí, te vistes de determinada manera. Te quiero sí y solo sí. Y entonces crecemos con esta idea de necesito que el exterior me apruebe. Y si no tengo todo esto que el exterior, esta lista de requisitos que el exterior sugiere, entonces no valgo, no soy, no merezco, no soy suficiente, hay algo malo conmigo. Debo sufrir para merecer, que son creencias de desvalorización que se convierten en el eje central de nuestro sistema de pensamiento. Es que, ¿sabes qué? Justo cuando venía a este podcast y pensaba en nuestra plática, decía, qué difícil es para toda la humanidad, salvo quizá algunas tribus donde les vale madres todo, ¿no? Claro. O sea, pero
qué difícil luchar contra esta maquinaria que todo el tiempo señala, que todo el tiempo juzga, que todo el tiempo ataca, que cuando hay algo diferente, ¿no? Hablando en las preferencias sexuales, en tu forma corporal, en tu físico, en tu manera de pensar, tu ideología, ya sea religiosa, política, es una constante que hay siempre una discriminación o siempre hay una señalización y es todos los días. Entonces, pensaba yo, claro, qué fuerte, porque vamos creciendo alimentándonos, perdón, lo tengo que decir así, de tanta mierda, de tanto juicio, y ahí les va, yo creo que la palabra que me viene a la cabeza y que me venía cuando venía yo en el coche, era miedo. Miedo a no pertenecer, miedo a ser juzgado, miedo. Entonces, tengo que palomear lo que hacen mis papás, lo que quieren de mí, lo que quiere mi novio, mi novia, mis hijos, o sea, para ser aceptable perfectos. Y no excluido de la manada, Claro. ¿no? Y del sistema y de la Matrix. Es Ese es nuestro peor miedo, ¿no? Que no nos vayan a querer, a reconocer, a aceptar. Y que entonces nos expongan en la Plaza Mayor encuerados diciendo, mira todo lo mal que hay con Marisa o con Sofía, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un miedo que realmente, pues para nuestro ego amenaza con nuestra existencia, ¿no? El ego le tiene miedo a todo lo que implica dejar de existir, está muy identificado con el cuerpo. Cada año que pasa es una preocupación porque entonces ya me queda menos tiempo, ya me salió una arruga, ya tengo una lonja y entonces la vida me está avisando que no he hecho nada con mi vida. Entonces está muy vinculado al tiempo lineal, está muy vinculado al cuerpo físico, le da mucho miedo enfermarse, le da mucho miedo verse mal, le da mucho miedo no pertenecer, le da mucho miedo no generar dinero, le da mucho miedo no ser un buen padre, una buena madre. Híjole, qué carga. Híjole, no, es que si hacemos la lista, Marisa, es interminable, ¿no? Sí. Miedo a tener éxito o miedo a no tener éxito. Claro, o sea, claro. Porque además va por las dos partes, Va ¿no? por las dos partes. Es el cuento del haba que nunca se acaba. Y cuando crees que ya sacaste la cabeza por Híjole, un ya salió lado, otra cosa. te vuelve a aparecer por el otro lado, ¿no? Sí. Y esto no es por mal, sino que esto es lo indicado para evolucionar. Entonces, cuando hay situaciones en nuestra vida que desde nuestra mente programada se etiquetan como feas, malas, injustas, y que no es lo que tú quieres, porque te tengo noticias. La realidad tiene el mal gusto de no preguntarte si te gusta. La realidad es. Y a ti no te queda de otra más que en esa realidad o cooperar o estorbar. Cuando no aceptas, estorbas. Y cuando aceptas, entonces cooperas y te das cuenta de tu participación en cada momento de tu vida y cómo esto que está sucediendo, aunque no es lo que te gusta y aunque no es lo que quieres, es lo indicado para lo que estás evolucionando y trascendiendo. Y esto es duro, porque esto a veces viene en forma de una enfermedad, esto a veces viene en forma de, y no para todo el mundo tiene que venir en forma de crisis, ¿no? Pero a veces la vida nos pone en las cuerdas y es como, a ver cómo aceptas este diagnóstico médico. A ver cómo aceptas que ya subiste 10 kilos, a ver cómo aceptas, y entonces pareciera una prueba, la vida no nos está probando, la vida nos está dando oportunidades de trascendencia, pero cuando lo leemos así, nos queremos defender de la vida, nos enojamos, nos peleamos. Yo viví años peleada con lo que yo llamaba Dios, ¿no? Para mí Dios era un cadenero de antro, mala onda, que dependiendo de cómo le cayeras te dejaba entrar en su antro, el reino de los cielos, o no. Imagínate vivir con ese miedo de pensar que hay alguien que te está juzgando todo el tiempo y que hagas lo que hagas siempre está mal. O sea, sí, no. Era Bueno, un en lo sin religioso vivir. a mí, yo soy cero religiosa, ni Sí. bautizada estoy. Claro. Y cero pienso así pero de pon tú que de a la lo mejor divinidad. tú no lo piensas, yo Pero, lo pensaba de Dios, sí, yo iba a una claro. escuela de monjas, pero No, otra pues, persona lo ha pensado esto, claro, se lo ha proyectado claro. a su papá, a su jefe. O sea, no tienes que creer en algo superior para haberte sentido menos o para haberte sentido sin posibilidades en esta vida o solo, que es uno de los pensamientos más recurrentes que tiene la humanidad, el miedo a estar solo, ¿no? Híjole, que de eso vamos a hablar también en un podcast interesantísimo. Sí. Que tiene tantas bendiciones la soledad, Sí. tan hermosas, pero es la percepción también que tienes de las cosas, ¿no? Que esa es Sí. otra cosa también, creo que un poco de lo que estás diciendo. O sea, Sí. lo que puede parecer, poniendo dos personas como ejemplo, es que tú eres la Sí. experta, pero yo lo trato de Sí, aterrizar a nivel aterrízalo, cancha. sí. Entonces no, tú me dices si voy bien, pero estoy pensando siempre, y ponía ese ejemplo, me acuerdo muchas veces en radio, tú vives en una familia, papá, mamá, 3 hijos, la misma educación, los mismos valores, la misma forma de actuar, de hacer, viajar, comer, estar, etcétera.
Y los tres son completamente distintos. Sí. Completamente distintos. Con todo y que pudo haber sido un papá muy rígido, muy duro, muy ojete, muy tal. Y una de los tres resulta que eso lo tomó para fortalecerse, para ser resiliente. El otro se volvió una persona escabrosa, ojete, repitió la historia del papá, ¿no? Y la otra se quedó en la sumisión y en la baja autoestima. Sí. ¿No? Nunca importa de qué pesebre sales, sino el tipo de observador e intérprete que eres de la vida, ¿no? Qué bonita, estás avientándote unas frases maravillosas. Ay, No, ya llevas como 5 que las quiero anotar, pero después me las repites. A ver, sí. Platícanos O eso. sea, nunca importa las circunstancias, en realidad las circunstancias vienen de la palabra círculo porque te rodean, pero no te definen. Okay. Siempre y cuando tú estés dispuesto a usar tu poder interior para reescribir y resignificar lo que no te funciona. Por eso es que detrás de cada situación hay una bendición oculta, hay una belleza colateral para quien está dispuesto a verlo. Para quien no, solo hay sufrimiento, solo hay más de lo mismo. Y esa resistencia genera la repetición de lo que no queremos y de lo que no aceptamos, ¿no? Entonces, por eso es que los beneficios de aceptar son muchos, porque es quitarte de en medio y dejarte de estorbar y de ponerte el pie. Pero ¿cómo trabajar eso, Marisa? Es que yo te oigo y digo, wow, sí, seguro se puede, ¿no? Sí. Pero siempre, como decíamos hace ratito, también hay algo que, ok, me acepto y tal, pero ya empiezan otra vez las quejas, Y siempre el en la autoflagelo, mente, el claro, autocastigo, el sí. por qué lo hice así, o sea, ¿cómo trabajar? Siempre en la mente va a haber la idea de que todo puede ser mejor. Y uno tiene que estar dispuesto a darnos cuenta que aquí y ahora como es lo indicado. Salirnos del puede ser mejor a esto es lo indicado. Eso es renunciar a querer tener la razón. Y acuérdate que no queremos oro ni plata ni romper la piñata, lo que más queremos es tener la razón. Tener la razón es adictivo, pensamos que nos da poder. Entonces, para poder pasar a la aceptación se requiere humildad. La humildad es la madre de la grandeza y sin ella no hay aceptación. Y la humildad solo viene de la entrega, de decir, ¿sabes qué? Yo ya hice, deshice, reaccioné, fui, vine, me peleé y aún así no logro transformar esta situación. ¿Sabes qué? No puedo más con esto y a la chingada, que como decía este autor italiano que habló de los mantras mexicanos, ¿no? Que es un lugar mágico, místico, misterioso y musical donde todo se resuelve. En ese momento cuando sueltas, empiezas a relacionarte diferente con lo que está pasando. Obviamente yo les hablo de que yo he tenido que aceptar mi físico, mi cuerpo, la muerte de mi hermano, la enfermedad de mi papá. O sea, todos tenemos que aceptar cosas que no queremos. Claro que yo no quería que mi hermano se muriera en un accidente, claro que yo no quería que mi papá estuviera invadido de cáncer. Yo no pedí en la rifa del tigre estas cosas. Claro. Sin embargo, si ya están aquí, ¿cómo quiero relacionarme con esto y quién quiero ser yo en esta situación? Si a mí me tocó medir esto, pesar esto, y tener este look en esta experiencia física, ¿quiero usar este cuerpo como un vehículo para expandirme o como una prisión para autoflagelarme y para seguir reforzando todas estas ideas de desvalorización en mí? No es hasta que llegas al hartazgo, hasta que te cansas de estar cansado, que no empiezas a convertirte en humilde. Hay personas que no tienen que llegar a eso, no todo el mundo tiene que llegar a eso, pero en mi caso yo sí te diría que hasta que me harté de hartarme, ¿no? Fue cuando empecé a decir, ¿sabes qué? No sé qué toca, pero sí sé que... es momento. Es momento de... ¿Qué es lo que no estoy aceptando de esto? ¿Qué cosa tan terrible? Es una pregunta que me ha servido mucho. ¿Qué cosa tan terrible podría pasar si yo acepto esto? En el caso de una persona que está trabajando el tema del peso, ¿no? Por ejemplo. Híjole, es que espérame, repíteme esa frase, qué cosa tan terrible, para que hagamos todos el ejercicio y me los manden, por favor, sus comentarios. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Qué cosa tan terrible podría pasar si yo acepto la realidad tal cual es? Si yo me acepto a mí tal cual soy. ¿Qué cosa tan terrible podría pasar? Y lo que te salga en esa respuesta es lo que hay que trabajar. Hay que tener una cita con el miedo directamente. Entonces, imagínate que alguien está trabajando el tema del peso y le dices, acéptate como eres. Eso cae en pandorga, es poco empático, no vienes al caso, porque es un proceso al que la persona tiene que llegar por sí misma. Y una vez que diga, o quiero tener una sesión, o quiero ir a terapia, probablemente ahí como que se va a abrir la puerta, o que se diga a sí mismo, ya estoy harto de esto, ¿no? Pero si no es así, que tú le digas a alguien, es como decirle al paralítico, levántate y camina, ¿no? Que tú le digas, pues acéptate como eres, no viene al caso, es poco empático y no sirve. Pero si esta persona tiene la voluntad de trabajar eso, probablemente si dice, a ver,
¿Qué cosa tan terrible podría pasar? Si acepto lo que peso, su ego le va a decir que vas a pesar más, que ahora al rato te van a transportar en grúa. Claro. Porque algo malo va a pasar contigo, porque tú no tienes, no te sabes medir, no sabes cuidarte, porque autocontrolarte. Ajá, Sí. todo eso, ese diálogo va a venir. Pero justo ahí es donde hay que hacer una pausa y hay que darnos cuenta de lo siguiente, de que entre más me peleé con esta realidad, que es el peso que peso, más me pesa el peso de mis pensamientos y más reacciono y más reactivo esto, porque donde pones tu atención, pones tu energía y eso manifiestas. Wow, es como, fortísimo, es como los pensamientos, justo, Sí, ¿no? Eso sí. pasa con los pensamientos, ¿no? Eso Cuando pasa. tú tienes un pensamiento, me acuerdo que siempre ponen dos ejemplos, ¿no? Los clásicos, ¿no? Piensa en limón, ¿no? Y entonces todos empiezan a salivar, ¿no? O sea, Sí. más bien, no pienses en limón, es el Sí. ejemplo, ¿no? No pienses en un elefante rosa. Y entonces lo primero que hace tu cerebro, ¿qué es? Pensar en el elefante rosa. Es lo mismo, o sea, ¿no? Con cualquier pensamiento que tengamos, que eso va a corresponder a otra plática Sí, que tenemos tú y yo sí. pendiente, pero es así, ¿no? Sí. Tenemos un pensamiento y decimos, ya no quiero pensar con... Yo me acuerdo que lo hacía, cancelo, cancelo, cancelo. Tú di 3 veces cancelo, cancelo. Y pues no pasaba nada porque lo volvía a pensar. Claro, y lo hacía claro. más grande, es como un monstruo que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, Sí. con todo y que tú dices, no, ya no quiero pensar, lo haces, le das poder al monstruo. Sí, entonces lo más amoroso es decir, aunque no acepto Okay. los kilos que peso, estoy poniendo un caso de la vida mundana, ¿ok? Aunque no acepto los kilos que peso, estoy dispuesta a relacionarme con esto desde otro lugar. Y esa frase, que suena muy X y muy sencilla, es súper poderosa porque está permitiendo que tú ya te hagas a un lado con el ego y dejes entrar a la conciencia, que es la única realidad, a tu esencia, que es esta parte de la sabiduría interior que todos tenemos aunque no lo creamos y que empieza a hablar y a guiarte y a darte esas pistas de por dónde seguir. A ver, paro ahí. Es que nos estás dando muchísima información. Yo voy tendida, ya no sé ni lo que anoto. Justo el otro día pensaba yo en la conciencia, lo difícil que es definir la conciencia. Ajá. ¿Cómo defines la conciencia? Bueno, y cómo lograr, Sí. perdón que te interrumpa, yo siempre tengo muy en mente lo que me dijo una adoradísima terapeuta que quiero con todo mi corazón, que nos ha salvado la vida varias veces a mi familia y a mí, que se llama Marcela Musi. Y ella siempre me decía que había gente con la conciencia despierta y gente con la conciencia dormida. Ajá. ¿No? Cómo entender esa conciencia y cómo despertar esa conciencia para estar muy claros de lo que está sucediendo en tu cerebro. Porque yo te oigo hablar y claro, como tú eres una experta, lo dices y pareciera fácil, pero no, hay que para vivirlo. los que no, sí hay que vivirlo hay que encuerparlo. y hay que trabajarlo. Hay que llegar a esa diario. vulnerabilidad. Sí. Es un estilo de vida. Constantemente me visitan pensamientos de qué mal te ves hoy, no acepto esto que hiciste en 1580. O sea, a mí me visitan también esos pensamientos, obviamente, pero la cuestión aquí es que ya tengo herramientas y hay veces que sí me meto al cine y me creo la película y la vivo como protagonista y hay veces que digo, esa película ya la vi, ya no voy a entrar al cine y me salgo de mis pensamientos y me pongo en presencia de lo que yo quiero, pero no te voy a mentir, es un trabajo diario, es una práctica constante, porque todo lo que está en el exterior nos está llamando a seguir comportándonos de formas reactivas, ¿no? Y por eso es que hay que hacer este trabajo de ir al interior, de generar autoconocimiento, de generar pausas, de reflexionar, de no creerte todo lo que te dicen, todo lo que ves. En este caso de la aceptación, las redes sociales son increíbles y maravillosas, pero depende mucho desde qué estado de conciencia las ves, porque si las ves desde un lugar de no soy suficiente, no valgo, no soy capaz, todo lo que veas ahí va a ser... Mejor que tú. No, todo lo que según tú te falta, y acuérdate de algo, cuando crees que careces de algo te urge todo y ya no vives en presencia, ya vives en prisa, ya vives en quererte adelantar todo el tiempo con un control remoto, ¿no? A ver qué sigue en mi vida. Entonces, para mí la conciencia con S, se escribiría conciencia con S, es la única realidad. De esto habla Neville Goddard, que es un autor muy famoso, y él explica cómo nosotros estamos acostumbrados a creer que la realidad es lo que ves con estos 5 sentidos, ¿no? Lo que puedes ver, oler, tocar, pero que hay un sexto sentido que tiene que ver con la imaginación y con la intuición. Y es ahí donde se genera lo que ves, lo que se precipita como la realidad física. Entonces dice que cuando una situación
no te está dando el resultado que tú quieres, la solución no está en ir a maquillar el exterior, sino en ir al interior, usar tu imaginación para asumir el deseo cumplido, a partir de entender que tu imaginación te conecta con la conciencia, que es la única realidad, de la que nacen y surgen todas las cosas visibles. Quiero decir con esto, y cual suena muy kumbaya, muy mágico, místico, misterioso, pero no me tienen que creer, lo tienen que comprobar por ustedes mismos. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a conectar a esa conciencia con S dependiendo en dónde está nuestra conciencia con C. Si yo solo soy consciente de sufrimiento, enojo, frustración, impotencia, culpa, vergüenza, yo solo puedo conectarme a esa conciencia con S desde esta imaginación que viene desde esos estados, y solo puedo precipitar en mi realidad física más circunstancias tejidas por esa frecuencia energética. Uf, qué información. O sea, pero estás hablando de una conciencia colectiva. Sí, una conciencia colectiva, okay. que cada quien le puede llamar como considere. O sea, como por ejemplo. No, pues unos le dirán el universo, el cosmos, el hada de los dientes, yo qué sé. Pero hay una inteligencia que está superior, operando, y que tú no ves tus pensamientos, tú no ves tus emociones, y sin embargo son las que están colapsando tu realidad física. ¿Me explico? No. O sea, perdón, no, yo sí necesito con manzanas. Ajá. Es que, no, es mucha información. Sí. O sea, es un bombardeo de información poderosísimo, Ajá. pero hay que como... Yo creo Aterrizarlo. que vamos a escuchar todos este podcast 1000 veces para tenerlo. No, porque es sí, interesantísimo, sí, pero es complicado. suena A ver, diferente. ¿cómo lo podemos explicar de una manera más simple? Bueno, primero yo diría que ayúdense con el poder del lenguaje, ¿no? En lugar de verlo difícil, véanlo como algo nuevo, y eso va a ser mucho más Exacto. amoroso. Pero lo que quiero decir es que tú no le puedes poner un peso, un tamaño, un olor a tus pensamientos, porque Claro. me hablarías de sensaciones. O sea, Claro. tú aquí físicamente no los puedes tocar, tampoco puedes tocar tus emociones, pero para que algo se manifieste en el plano físico, tiene que tener estos ingredientes: imaginación y emoción. Entonces, ¿cuántas veces hemos usado la imaginación para pensar cosas horribles? Ya te viste en el velorio de tal persona, ya estás sufriendo por anticipado, y luego te sorprendes de que justo te enteras de que a no sé quién le pasó no sé qué cosa, y no es casualidad, es resonancia. Entonces, como que lo que te está diciendo es: deja de querer controlar el plano exterior y mejor hazte cargo de donde sí tienes poder, que es qué piensas, qué observas, qué escuchas, qué consumes y qué sientes, porque esas emociones son las que van a generar que tu futuro, que no existe, cuando llegue, sea presente, esté impactado por lo que estás hoy, en este momento, sintiendo a nivel emocional. ¿Me explico? Un poco, sí. O sea, déjame pensar. Lo que quiero decir es que cuando no aceptamos, a ver si con estas palabras, sí. Cuando no aceptamos, estamos sintiéndonos frustrados, enojados, impotentes. Sí. Esto, en lugar de solucionar la situación, es un pellizco que nos hace nuestro cuerpo emocional de: a ver, mi reina, ubícate. Estoy haciéndote sentir lo suficientemente incómoda como para que cambies la perspectiva o te quites de en medio, para que dejes que esta sabiduría interior, que está conectada a la conciencia, te dé otras respuestas. Como no estás haciendo caso, yo emociones como enojo, frustración, tristeza, impotencia, voy a venir como el mensajero a tocar la puerta las veces que haga falta, hasta que te sientas lo suficientemente incómodo y digas: basta. Y en ese momento es donde se hace la magia. Ajá, y en ese momento entra en ti un estado de vulnerabilidad que es bien poderoso, y que no nos han enseñado a pensar que es feo, que es malo, horrible, que fuchicaca, que nadie la quiere. Ajá. Entonces, en ese momento la vulnerabilidad es ese espacio de humildad en donde tú ya te dejas de poner el pie y te conectas de forma muy espontánea, que quiere decir del espíritu, a esa parte tuya que tiene que ver con esta conciencia colectiva, en donde no hay dudas, no hay problemas, hay soluciones. Y desde ahí se abre un panorama en donde te empiezas a sentir con la valentía, no desde el ego de yo las puedo todas, sino desde aquí estoy y puedo darme cuenta de mi participación en esto y puedo elegir pensar distinto, y ahí se abre la vida. Entonces, qué bonito, ya lo entendí. No, entonces cambias el estado emocional, Precioso. dejas de estar en estos estados de resistencia y te pones en lugar de cooperar. Aunque esto no es lo que quiero, aunque esto no es lo que prefiero, aunque no lo entiendo con mi mente intelectual de ciudadana mortal de la vida, estoy dispuesta a ver lo que no veo, a hacer visible lo invisible, a ser consciente lo inconsciente.
Sí, pero hay explico? que, se requieren de muchas herramientas. Y lo que decías Pues, al o principio, de hartazgo. desaprender un poco. Sí, Y de desaprender. hartazgo, sí. A mí, últimamente, bueno, recientemente, no están ustedes para saberlo, pero llegué a un punto de cansancio de un tema, Sí. pero de verdad dije, se acabó, ¿Y cómo resolviste? soltando. Dije, esto no es para mí, esto me hace daño. O sea, como que de esos, yo siempre digo que más bien es como, como la parte más pura, es como cuando piensas en intuición, Sí. ¿no? En esa, siempre digo que es como un golpeteo en el pecho, que donde todo te hace sentido y dices, claro, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Pero yo Para tuve llegar que ahí, llegar al hartazgo. claro. O sea, y me pasó hace unos días. Entonces, Marisa, lo que me estás diciendo, por eso me quedo así porque yo Ajá. quiero como que explicarlo, pero Es que no se llevaba explica, se vive. meses diciendo, no está bien, pero no me siento cómoda, no me está machando esto que me está sucediendo. Y me cansé tanto de pensarlo, tanto, o sea, que dije, lo suelto. Lo suelto. Y después los mexicanos decimos mucho la frase de Dios proveerá. Ajá, sí. Y ¿No? Dios Dios proveerá. Sí. Odioso como sea. Pero sí, todo me hizo sentido y yo sentí una calma extraña, no sé cómo explicarla, pero es Sí. como, como Sí, un alivio. un alivio. Es un alivio, es una Porque me quitaba liberación. mucho tiempo, mucha energía, me causaba dolor, me causaba tristeza. Claro, pero caer justo ahí, ¿no? lo que estás diciendo es fundamental. Para que haya aceptación tiene que haber el acto de la rendición, que no tiene que ver con derrota, No, sino la rendición al de la revés. entrega. Me entrego al momento tal cual es. Claro. Ya hice, ya fui, ya vine. No he dejado piedras sin voltear. Y ya vi que esa reacción no me está dando respuestas. Entonces, desde ese lugar, que puedes llegar al hartazgo, como fue tu caso, como ha sido el mío la mayor parte de las veces, que ojalá y pudiéramos llegar a estados de tal conexión con la sabiduría que en el minuto supiéramos si esto se Híjole, siente pero así, no. esto no es, ¿no? Pero no, Pero a eso veces no se va a estamos- poder, solamente lo harán los gurús Ajá. máximos del Tíbet. Pero bueno, afortunadamente en esta escuela de la vida, Y ni ellos, no hay ¿no? prisa. No, yo No hay creo que prisa. mientras tengas cuerpo en esta experiencia física, pues es muy sencillo que te vayas con el cuento, ¿no? De la no aceptación, del tengo la razón. Y probablemente sí habrá habido personas que hayan, pues Buda, Jesús, Sí, bueno, pues, logrado trascender No, al uno cielo. de más de 8,000 Ajá. millones de seres humanos. Sí, está, o sea, el nos falta mucho, mismo ¿no? el doctor David R. Hawkins, así se llama, fue una persona que logró vivir en estados de tocar la iluminación y aún así se dio cuenta que para estar en la experiencia física no era funcional. No puedes estar en éxtasis mientras manejas, mientras vas al súper, o sea, en esta experiencia física se requiere de ti que actúes, ¿no? Y esa acción implica, pues, que tengas momentos de humano en donde te vas a sentir frustrado, enojado, triste, pero es parte del show. Es parte, claro, Sí. me encantó porque yo así lo digo también siempre, es que es parte del paquete, Sí. parte del show, estamos Sí. aquí y todo se vale. ¿No? Ajá. Y además qué padre cuando te reconoces también, Marisa, imperfecto. Sí. O sea, es hasta, ¿saben qué? Como que descansa uno y dice, ay, bueno, pues sí soy medio huevona. Ajá. Pero, Sí, pero pero con- no desde la parte negativa, No, o sea, desde la humildad, otra no, vez. y disfrutable, o sea, Sí. porque, por ejemplo, yo te platico rápido, no sé. Sí, cuéntame. Es que me da mucha risa porque ahora que salí de radio después de 29 años, es una constante que todo el mundo me pregunte, ¿y qué vas a hacer? ¿Y vas a regresar en radio? ¿Y no te da hueva estar todo el día echada? O no tienes nada que... Tú que siempre has trabajado. Yo he trabajado, entonces, Siempre has sido tan y ahí te activa. viene un poco te viene un poco el ardor que dices, a ver, mi amor, yo trabajo desde los 20, Sí, ¿no? claro. Toda mi vida en radio, 29 años, y al final les tocó la buena, ¿no? Que eran pues 3 horas de un trabajo maravilloso, Sí. ¿no? La verdad lo tengo que decir, me pagaban bien, trabajaba 3 horas, podía estar con mis hijos todo el día y hacer más mi vida personal. Pero antes yo llegaba a las 5:45 a trabajar y salía a las 11 de la noche y así fueron años, ¿no? Porque no voy a estar de huevona. Pero lo que quiero decir no es eso, la constante es, y no te sientes mal sin trabajar. Y es que deberías de trabajar porque trabajar te va a hacer sentirte más poderosa y sentirte más valiosa. Y la Porque mente, además hay que imagínate, ocuparla. sí, te vas a volver loca sin trabajar. Y yo, ahorita que
Digo, bueno, ahorita sí, porque tengo el podcast gracias a mi Rigo Precioso y amo, porque detrás de este podcast hay, pues también yo leo, ¿no? Sí, Para el podcast, hay o también investigación, hay trabajo. sí, dependiendo de los temas. Hay veces que yo, como contigo, yo dije, yo libro en blanco con Marisa porque tú eres la poderosa y aunque Hombre. yo pueda ver, no, la que tiene la información. Y lo digo con humildad porque Sí. sé lo humilde que eres. O sea, no, yo amo a la gente humilde y yo sé que tú lo eres, ¿no? Sí. Pero lo digo porque te has dado el tiempo y eso para mí tiene toda la validez. Pero bueno, el tema es que todo el mundo me cuestiona, Sí. ¿no? Y que tengo que hacer porque tengo que lograr, porque tengo que regresar a radio, pero porque yo les digo a todos, no tengo nada que hacer. Ajá. No voy a hacer nada. Sí. Yo me voy a soltar ahorita. Sí. Y voy a hacer mi podcast feliz de la vida y de verdad, ya Dios dispondrá. No, y de verdad todo se acomodará de la manera que se tenga que pero acomodar no tengo- mientras tú estés haciéndote cargo de tu estado emocional. Claro, lo que te quiero decir es que la gente a veces está más preocupada por el otro Sí. que consigo misma. Sí. Yo no. O sea, yo trato de verdad de trabajar más en yo estoy bien. Ujú. El que no trabaje no me hace ser. Y eso es lo que es importantísimo, que tú dejes de darte identidad a través del puesto de trabajo que Exacto. tienes, la cuenta de banco que tienes, el físico que tienes, porque donde te des Totalmente. identidad a través de eso estás vendido. Y entonces tu vida, si ahora lo tienes, eres feliz, pero si mañana no está, no eres nadie. Y eso es tristísimo, y eso es justo lo que queremos Tristísimo. trascender. Personalmente yo ahorita también estoy viviendo ciertos cambios a nivel laboral. Y la forma en la que estoy llevando y aceptando esto es con mi nadado de perrito o de muertito, ¿no? Sí. Y diciendo, estoy abierta a lo que es, o sea, lo que viene conviene, ¿no? Convencidísima de esa frase y haciéndome mucho cargo de mi estado emocional, porque ya me di cuenta que el estado emocional es el que genera las circunstancias físicas que voy a experimentar, y si yo aquí y ahora estoy a gusto de ser yo, Claro. viendo Netflix en el tráfico, ahora sí que como la vitacilina, ¿no? En la casa, en el taller, en la oficina, entonces ya lo demás... Ah, qué buena medicina. Ajá, lo demás ya cae por sí solo, ¿me entiendes? Es lo único que me corresponde en este momento. Pero si me conecto con mi voz de ego, me va a decir, deberías de estar haciendo algo más. Qué huevona eres. Tú nunca has sido así, qué vergüenza, no vas a ser nadie, ¿qué va a decir tu mamá? ¿Pero qué va a decir tu marido? Y todo eso es muy fácil que entre en ti porque es lo familiar. Claro. Pero- Hasta para ellos, perdón, no sé por qué dejé prendido esto. Hasta para ellos es sí, para Sí, todo mundo claro. es familiar, Sí, es esos lo pensamientos, familiar. ¿no? Exactamente. Qué padre porque lo que estás diciendo, porque justo en un podcast apenas decía Ajá. yo eso, ¿no? Que todo el mundo te nombra como Sofía Sánchez Navarro, la conductora, y ya no te da cosa que no te escuchen, que te olviden, y yo digo, pues es que yo no tengo nada que ver con eso lo decide a la Claro. gente. No puedo hacer nada, chicos, nada. Y no soy Sofía Sánchez Navarro, la conductora de radio, soy Sofía Sánchez Navarro, punto. ¿No? Eso está muy cañón, ¿no? Cuando tú te acercas con una persona en una primera cita, Sí. puede ser laboral, pues puede ser obvio, ¿no? Pero que estás en una reunión y conoces a alguien y, ¿no? ¿Y tú quién eres? No, pues soy Sofía, amiga de tal, ¿no? De Ajá. entrada, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué? ¿Qué onda contigo? ¿Qué? No, pues yo soy conductora de radio. Es muy difícil que alguien te diga, ¿y tú quién eres? ¿No? Sí. O sea, la pregunta es, todas las preguntas alrededor, ¿tú qué haces? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué Ajá. hiciste? Sí. Pero nadie te pregunta, ¿y tú quién eres? Y Y cuando si- te preguntan, no sabes qué contestar. No, además. y si contestas vas a contestar la conductora, la Sí, coach, claro. la autora, o sea, no vas a contestar Pero no soy, te cachas haciéndolo. ejerciendo. Sí, no claro, te cachas. O claro. sea, yo a veces, y me he cachado ahorita que desde mayo del año pasado, perdón, me quedé sin chama, que me preguntan, y me he cachado diciendo, me dicen, bueno, tú Sofía Sánchez, ay, me suena. Y yo lo primero que contesté, sí, yo fui conductora de radio. Y después digo, ¿y por qué tengo que contestar eso? O sea, no sé cómo explicarlo. Pero te observas, te es como, cachas. Ujú. Sí, pero Eso sí es lo ponemos importante. mucha atención en el éxito que tenemos, lo que hemos Sí, logrado, lo que tenemos, sí. dónde vivimos, con quién compartimos. Entonces, o sea, es una cosa terrible. Pero Claro. bueno, Y eso nos hace estar en una aceptación. sí. ¿Cómo Y hacer el apego. Perdón, no dime. No, es que creo que justo esto que dices, identificarte con tu personaje, con tu cuenta de banco, con tu título, te impide aceptar porque te hace estar en apego. Y los apegos pues son del ego, ¿no? O sea, no puedes soltar ni llegar a la entrega ni confiar
cuando estás apegado a algo, porque crees que tu felicidad y tu paz viene de eso, de lo que estás apegado, de tu trabajo, de tu buen nombre, de tu físico. Sí. Entonces, ¿cómo vas a soltar lo que tantos años te ha ayudado a transitar en esta vida, en donde está cañón, porque acuérdate que la vida es lucha, es complicada, todos te quieren quitar algo, y tú me vas a venir a decir a mí que ahora yo acepte y me relaje y entregue, algo malo va a pasar. Sí, claro. Si estando en control me ha ido de la fregada, Claro. ya parece que ahora voy a Soltando soltar. sí va a estar peor. Ajá, y Sí. esto no te lo puedo explicar con palabras, me encantaría que sí, pero esto es algo que se vive. Y solo se puede vivir cuando llegas a esta conciencia de decir, ya no más. Esto no es vida, esto es sobrevivir. Y que bueno, sobrevivir es respirar, pero agitadamente. Claro. Yo quiero respirar en presencia y en paz. conciencia. Y eso pasa con todo. Con todo. Obviamente con las parejas, que yo creo que donde más explosivo es este tema es en la chama y en las relaciones. Sí. A mí me parecen, bueno, perdón, no, es que yo no quiero decir difíciles, pero complicadas. Retadoras. Me encanta porque ya cambié todas las palabras a bonito. Retadoras. Yo No, sigo pensando se en vale, las se relaciones de pareja son complicadísimas, pero son retadoras. Mira, se vale hablar como tú hablas, pero yo creo mucho en el poder del lenguaje. Entonces, el lenguaje sí. es una profecía autocumplida. Si tú dices que las relaciones de pareja son Tienes complicadas, razón. concedido. Ok, ya no voy a decir, Así van son a ser. hermosísimas. Y por el otro lado, si no te crees... Súper fáciles. Claro. Pero algo más creíble. A lo mejor hermosísima está muy exagerado. Sí, pero sí, no te las muevas. relaciones de pareja son o Retadoras, son pues. oportunidades, Vamos a retadoras. dejar Ajá. oportunidades, ventanas de oportunidad para Que conocerte. suena como es como cuando te dicen, bueno, hay que perdonar porque el otro es tu maestro. Al ego le caga que le digas que el otro es su maestro. ¿Cómo Sí, va a sí, ser sí. mi maestro este estúpido Sí, que sí, sí, vive que me hizo escogiendo la daño, sí, vida, sí. ¿no? Sí. Pero sí hay que ser más conscientes de con qué lenguaje hablamos. Tienes razón. Porque dime cómo hablas y te diré cómo vives, ¿no? Entonces, sí, aunque no lo hagamos Híjole, para me estás maquillar. dando la madre, Marisa. No, o sea, sí quiero Ya como... después de todo lo que he dicho. No, yo también hablo así, muchas cosas y me cacho, y me encanta el sarcasmo, y yo soy súper mal hablada. Para mí no son palabras, no son groserías. No, ni buenas ni malas. Son palabras nada de más alto para- impacto liberador que me liberan. Totalmente, no es lo mismo decir, Sí. Vete a la fruta que vete a la chingada. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Sí, no es lo mismo. Pero sí, sí procuro mucho elegir con qué palabras quiero hablar, porque Claro, con claro, eso y sobre construyo. todo aquí, este espacio. No, sobre todo porque es una herramienta. Y si Claro. se van a llevar algo de este podcast, llévense Que la sea. herramienta de que el lenguaje construye realidades, ¿no? Totalmente. Y que está en ustedes escucharse y cacharse y cambiar esa palabra por algo que no sea totalmente algo que no se creen, pero sí el camino del medio. El camino del medio nos lleva a integrar y a poder como dar luz a muchas de las áreas en donde no estamos. Y precisamente para practicar la aceptación se requiere un diálogo interno más amoroso, que venga de palabras más Compasivas. funcionales. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Entonces. El proceso completo. Haz de cuenta que estás en terapia. Ajá. Bueno, yo lo primero que hago es cuestionar los pensamientos. Digamos que no aceptas algo. Ponme un ejemplo. Híjole, es que me voy a balconear. Bueno. O sea, ¿algo de mí? Sí, puede ser algo de ti. Bueno, algo que antes no aceptaba, que tengo déficit de atención. Ajá. Y me costó mucho trabajo antes aceptarlo. Y me Entonces- ha causado muchas broncas. Sí. O sea, pero es muy raro porque en unas partes, en lo laboral, con mis hijos no, con mis parejas sí. Ok. Lo primero que yo haría es cuestionar ese pensamiento. ¿Es verdad que tienes déficit de atención? Porque muchas veces queremos aceptar cosas que ni siquiera son verdaderas. Y entonces ahí también, por eso es que es importante cuestionar. Si tú me dices que tienes un papel que dice que tienes el déficit de atención, aún así yo lo cuestionaría. Totalmente. Porque para Yo que también. algo lo hagas tuyo, te lo tienes que creer, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo actúas y cómo te comportas cuando te pones la etiqueta del déficit de atención? ¿No? A veces lo uso como un pretexto. Y híjole, no, ha sido duro. Es que no termino de entender bien si lo tengo o no. Claro, ¿no? pero entonces fíjate. Alguien me dijo, un psicólogo, lo que tú tienes es un déficit de atención, de tiempo y espacio, porque entre que llegaba tarde y tal, ¿no? Sí, y me cuesta mucho trabajo ordenar mi mente, pero así diagnóstico como tal nunca me han hecho.
Pero cuando tú Y yo me la he creído. Sí, y a lo mejor en ciertos momentos te has comportado como con alguien con ese perfil. No Sí, lo dudo. y sí tengo cosas de perfil. Hoy en la mañana estaba llenando una Sí, encuesta. pero la única razón por la cual no dejamos ir algo de nuestro sistema de pensamiento es porque cumple una función en nuestras vidas, inútil o útil aparentemente, y esta es que te sirve para justificarte, ¿ves? Entonces, mientras tú encuentres un algo en esto, no vas a dejar ir la etiqueta, ¿me explico? Porque está cumpliendo una función. Claro. Entonces, ¿qué se requeriría hoy de ti? ¿Qué tendrías que soltar o dejar ir para aceptar que a veces te comportas como alguien que no está atenta o que no está poniendo la atención dirigida a algo? ¿Qué tendría que soltar? Ajá. Híjole, no sé. Pues justamente la idea de que te sirve, ¿no? La justificación que te da Sí, la claro, etiqueta. sí, claro. Y a partir de ahí entonces ya te podrías relacionar con eso como vaya apareciendo. Si en este momento tú pierdes las llaves del coche, no las encuentras, pues aceptar la realidad es, en este momento me sucedió esto, pero no es No, no soy yo esa persona. Exacto, o sea, no soy ya yo entendí. esa persona. ¿Sí? Ya ¿Sí me entendí. explicó? Sí, claro. Es un trabajo o sea, mucho eso más no me profundo, define, pero- porque sí. además ni siquiera aunque lo tuviera, me define. Sí. Que esa es otra cosa. El problema es que he sido tan señalada con ese tema por Exacto. mis parejas que entonces yo me he tragado ese cuento Sí. de que esa soy yo y que yo soy la del problema, cuando Sí. además son cosas que hago o dejo de hacer como miles de personas. Exactamente. O sea, ahí es donde yo me confundo. Ahí es donde entra esa justificación, donde digo, en una ciudad como esta, de cuenta, llego tarde 10 minutos. La verdad, que no llega tarde 10 minutos. Y entonces ya soy señalada porque, claro, tu déficit de atención, llegaste tarde 10 minutos. Es que no me tienes respeto, es que no... y entonces ya se vuelve de una situación así, que puede ser algo muy común, y insisto, ahí es donde yo no me justifiqué de mi déficit de atención. No. Yo de verdad llegué tarde porque había Sí, tráfico. Exacto. Entonces no importa si lo tienes o no lo tienes, lo que importa es qué haces con eso que interpretas sobre ese tema. Ya, ok. Nunca son las personas, nunca son las situaciones, sino que es lo que yo interpreto de esas situaciones lo que me va a dar un resultado en mi experiencia física, ¿no? Entonces, por eso es que creo que pues es un trabajo muy profundo el tema de aceptar. Pero bueno, profundo es una palabra que también ni siquiera es tan real. Es un trabajo que o lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero sí requiere de profundidad. Requiere de trabajo constante y requiere de que estés dispuesto a mirar al interior. Y a veces eso da miedo. Mucho miedo, mucho miedo descubrir Sí. realmente quién eres. Porque además es que ahí está esa parte, ¿no? Que me gustaría que la explicaras para que la gente se relajara un poco. Todos tenemos pensamientos positivos, todos hemos hecho cosas. Es que no sé si, ya ves que ahora no son buenas ni malas, son experiencias, pero para definirlas, para que la gente lo entienda, yo creo que todos en esta sala, ¿no? Ustedes que nos hacen el gran favor de vernos y escucharnos, hemos hecho miles de cosas que seguramente, o cientos de cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Y las hemos hecho, yo siento, porque es parte de la experiencia de vivir para dejarlas de hacer y las buenas para seguirlas repitiendo, ¿no? Sobre todo, me gustaría agregar A ahí ver. que las hemos hecho como un recurso para adaptarnos y sobrevivir a nuestra vida. Totalmente. Si yo Pon un ejemplo, por favor, oculté Marisa, algo en 1987, lo oculté porque en ese momento hice lo que pude con lo que tuve y fue mi herramienta para sobrevivir en un mundo al que yo tenía en ese momento en una interpretación de hostil, en donde me van a atacar, en donde me van a hacer daño. Entonces el recurso y la herramienta que encontré fue esa. Y tampoco te define. No me define. Y esto lo quiero explicar con un caso muy A puntual. ver. He trabajado en muchas sesiones el tema de el abuso en la infancia, ¿no? El abuso en la niñez. ¿Sexual o...? Sí, sexual, de todo tipo, pero Sí. principalmente sexual. ¿Cómo aceptar? Pues estamos hablando de aceptar, ¿no? ¿Cómo Sí. aceptar que yo viví eso, ¿no? Entonces, aceptar que tú viviste eso o que alguien vivió eso implica que no estamos negando que eso haya pasado, pero lo que no vamos a permitir es que tú abuses de ti cada día pensando que eres los abusos que viviste en el 2007, porque ahí es donde está el verdadero abuso, ¿me explico? Entonces, el abuso sucede cuando tú te identificas con ese evento del cual no eres responsable. Alguien hizo algo que puede estar en una escala de valores de malo, injusto y feo, pero si esto ya está ahí, tú
vas a elegir pegarte la etiqueta de la abusada y de la persona que es sucia, indigna porque vivió eso, para eso sí se requiere no estar en tu poder, en tu voluntad, ni en tu reconocimiento. Entonces, por eso es que es importante darnos cuenta de que no me puedo seguir definiendo por ningún evento del pasado, porque todo lo que he vivido hasta el día de hoy, muchas cosas ni las puedo entender, y no se trata de que las entienda, pero sí puedo decidir no definirme con ellas. Y eso nos mueve la aceptación. Ok, incluso alguien que haya hecho daño a alguien más, por ejemplo, el caso del abuso sexual, que me parece un tema fortísimo y que tiene muchísimas implicaciones. Y genera mucho dolor auténtico y no vamos a negar todo eso. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que... no quedarte ahí. Aceptar eso es aceptar que el hecho de que alguien hizo algo pasó, pero que tú no eres ese evento y no eres la interpretación de ese evento de yo lo provoqué, yo soy sucia, yo soy indigna, hay algo malo conmigo, yo no merezco. Eso no es verdad, eso es una construcción de pensamientos que le pegaste a un evento del cual tú no tuviste mayor control. Claro, ahora, pregunta, es que tengo muchas, pero... También el cuerpo, más bien la mente humana, está muy acostumbrada con lo mismo, que al final son pensamientos, a dramatizar eventos, ¿no? Y a exagerar eventos. Siento que así somos en lo general y no sé exactamente por qué, pero tú me lo puedes explicar. Bueno, por lo mismo que te decía antes, ¿no? Que se convierte en algo adictivo. Exageramos y dramatizamos las cosas porque principalmente, por ejemplo, no quiero generalizar, pero la cultura latina está muy anclada a que entre más siento, más vivo. Nuestras canciones son Respiro por la vida. De azote, perdón. Ajá, totalmente. Corté, me quito las venas, me corto las venas, o sea, una todo cosa es terrible. como que lo vas a vivir con mucha intensidad y pensamos que eso es estar vivos. Y mientras pensemos que eso es estar vivos, pues más exageramos y dramatizamos todas las cosas, ¿no? Claro. Cuando le dejemos de dar un valor a la exageración y a la dramatización, entonces podremos entrar en un espacio de más presencia, más conciencia y de una elección más auténtica de los hechos, ¿no? Que es neutralizarlos. Claro. Pero ¿qué sucede con el otro lado? ¿Qué sucede con esta persona? Vamos a regresar al ejemplo del abuso sexual infantil, la persona que abusa. La persona que abusa. No estamos dentro de esa persona para saber qué está pensando, qué está creyendo. Porque no lo hizo. No lo vamos a justificar tampoco. Cada quien va a vivir las consecuencias de sus actos. Pero si esa persona quisiera aceptar lo que hizo y perdonarse de lo que hizo, tendría que caer en esta conciencia de que todo esto que hizo, lo hizo desde un lugar en donde estaba contándose una historia que probablemente lo llevó a actuar de esa manera, una historia donde justificó sus acciones. Y esas historias nos las contamos cuando estamos dormidos. Y como digo yo, ¿no? O sea, ¿siempre? Si el sonámbulo te pega, tú no puedes decirle al sonámbulo, oye, ¿qué te pasas? ¿Por qué me pegas? Porque el sonámbulo está dormido. No lo quiero justificar, pero cuando estamos en estados de conciencia, de culpa, de vergüenza, de miedo, de frustración, hacemos cosas desde la reacción y hacemos cosas desde esta robotización mental. Se va a oír fuertísimo. O sea, no entrando en conciencia, más bien no en conciencia, sino en un estado como... Pues sí, que unos le llaman maldad, ¿no? Pero ¿qué es la maldad? Pero si no la ¿en qué estado está? nuestro... ¿En el estado inconsciente? En el inconsciente. O sea, aunque tú creas, por ejemplo, si Juan mata a Pedro, ¿no? Y Juan conscientemente dice, yo voy a ir a matar a Pedro. Juan está consciente de su justificación por la cual cree que es necesario ir a matar a Pedro. Pero no está consciente desde un lugar de una frecuencia emocional más alta. Del daño que va a causar. Y de dónde viene, o a lo mejor sí está consciente del daño de lo voy a matar y su familia va a llorar y vamos a pensar en lo peor de lo peor. Pero desde ahí él actuó con los lentes con los que ve el mundo, que es toda este cóctel de estar en de un frustración, lugar de frustración. Sí. He contado ya en otras ocasiones que a mí me gustó mucho que un preso contó que él conoció la experiencia del perdón a partir de que él asesinó a una mamá con un niñito. Y el perdón lo conoció porque la abuela y la mamá de esta persona lo perdonó. Y entonces él dijo, yo de niño, yo siempre creí que el amor era aguantar el mayor dolor posible. Pues yo en mi casa me pegaban, abusaban de mí. Entonces yo entendí que el amor era soportar. Y cuando esta señora a mí me perdona por haber quitado la vida de su nieto y de su hija,
pues yo no podía entender de dónde venía esto, pero esta señora me pudo ver más allá de mis acciones. Wow. Y esto suena muy lejano, muy etéreo, muy celestial. Sí, yo sé. Y no quizás todos lo podemos entender con nuestra mente racional, Totalmente. ¿no? Porque la que perdona es la inteligencia espiritual, no la racional. Oh, Pero, qué poderoso. pero bueno, lo que quiero decir con esto es que muchas veces, si tú te pones a ver, he visto mucho estas series de asesinos seriales, ¿no? De Así, cosas, a mí también me encanta. en donde me gusta mucho ver, no es que me guste, me da mucha curiosidad saber qué está pasando y si es gratuito que un día se levantaron y dijeron, Totalmente, voy a matar yo al pienso mundo. igual. Sí, sí. Pero siempre hay una semilla. Claro, y generalmente la semilla muy podrida, porque vienen de familias disfuncionales, Sí. violencia intrafamiliar, abusos sexuales y todo. No se justifica, pero No se el justifica. origen te va creando y te va Claro. alimentando, volvemos al mismo, al monstruo, Sí. que se vuelve imparable y se puede convertir en el mismo demonio. Claro. Sí. Y al final del día, esto se va a ver muy fuerte, pero todos los reclamos son llamados de amor. Y a veces no los sabemos escuchar, ni los queremos entender, ni los queremos ver, pero no tengo otra forma de comunicarme más que la que aprendí, y aprendí violencia, aprendí drama, aprendí frustración, aprendí enojo. ¿Cómo quieres que me comunique de otra manera si esto es lo que aprendí? Claro. Entonces, bueno, pues es un tema que da para No, mucho. no, ¿sabes qué? Ya vi la Nos hora. hemos ido ya miles No, de hombre, cosas. ya se nos acabó. Bueno, Ya lo acabamos, ya no vamos a poder platicar de nada. Bueno, Teníamos conclusión. tanto, pero a ver, Sí. vamos a concluir. Perfecto, mi querida Marisa. Danos así como 5, digo, yo sé, es muy difícil en estos casos Ajá. decir, dame 5 consejos para que la gente los trabaje Sí, en la casa, verdad. pero bueno, pero hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo porque creo que volvemos, la semillita la podemos plantar ahorita en toda la gente preciosa que nos hace el gran favor de escucharnos y vernos y decirle, pues pueden hacer esta tarea, ¿no? Desde sin el miedo, ¿no? Sin la pena, aunque sea de verdad, aunque tengan esa parte que no les gusta absolutamente nada, porque créanme que a todos nos pasa que tenemos Sí. cosas que no nos gustan, ¿no? Y justo Y eso es no lo pasa que más nada. amor requiere de nosotros, Exacto. ¿no? Lo que no nos gusta. A ver, tareita. A ver, tarea, preguntarse, ¿qué no estoy aceptando y qué me impide aceptar? ¿Por cuánto tiempo más me voy a pegar a querer tener la razón? Estas son preguntas para confrontar, ni modo, es parte del show. Sí, sí. Me encanta porque está viendo que yo escribo y entonces está dando, pero no importa, ustedes le regresan y lo vuelven a escuchar. Ajá, ¿cuánto tiempo quiero tener la razón? Ajá, ¿por cuánto tiempo más quiero tener la razón? ¿Qué tendría hoy que soltar o dejar ir de mi sistema de pensamiento y de mi comportamiento para empezar a aceptar? ¿Qué tendría hoy que soltar y dejar ir de mi sistema de pensamiento y comportamiento para empezar a abrirme a soltar? Y luego, pues usar esta frase que les digo, aunque no acepto esto que está sucediendo, o aunque no acepto cómo te comportas tú, estoy dispuesto a cambiar mi foco de atención, estoy dispuesto a ponerme atención en lo que me aporta, agréguenle lo que quieran, pero sí decirse en esos momentos, aunque no acepto esto, estoy dispuesto a. Esa frase abre puertas, es el abracadabra para la aceptación. A ver, aunque no acepto esto, Estoy dispuesto a, y lo que pongan al lado, que va a depender de lo que están trabajando. ok. Y dense cuenta que el que no acepta no transforma, el que no acepta no se libera. Entonces, Claro. la aceptación es algo que eventualmente va a suceder en la medida en la que ustedes se permitan fluir. Ay, Marisa, gracias. No, Podríamos aquí- haber estado 4 horas más en el Chacoteo Time, ¿no? Porque Ajá. es sumamente interesante, pero pues bueno, ya con esta primera, Sí. quiero decirte que para mí será un honor tenerte otra vez, porque aún nos quedamos con esa, es que ya quedamos Marisa y yo que Sí. íbamos a platicar de la mente De cómo cambiar del torturador mental al depurador mental, que es sumamente apasionante ese tema y que yo sé que seguramente ustedes lo han escuchado en otras ocasiones, en otros podcasts, pero yo siempre insisto, repito, qué padre volverlo a escuchar de voz de otra persona que ha trabajado tanto en esto y sobre todo en un tema tan poderoso, ¿no? Y que es, pues, como decíamos al principio del programa, o sea,
tantos pensamientos que tenemos al día y elegir esos pensamientos y que después no sabes cómo hacerlo, ¿no? Que escuchas tantas terapias y tantas... Es que hazlo así, ya es ¿no? La programación neurolingüística, ya es el otro y el tócate aquí. No, estamos inundados de información, pero les voy a ser honesto, todo se vale. Todo se vale. Y si te funciona a ti una cosa y a la otra, está padrísimo. Así que ya hablaremos justo de los pensamientos también contigo, Marisa. Mil gracias. Gracias por estar aquí. Sofía. Gracias y gracias a ustedes por estar aquí en Aprendiendo a Vivir Mejor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro. ¿Cómo he hablado hoy, Gracias infinitas a ustedes. Los quiero. Besitos. Bye, bye.